Ahora sí. Bueno. Entonces la idea es que pues ustedes miraron si toman apuntes ahí en la misma guía. Creo que las preguntas también están en la guía. O las toman desde un cuadernito porque más adelante vamos a aplicar este mismo test para ya dejar la nota definitiva. Ese test que hice tiene una nota, sin embargo, los que sacaron puntaje bajito no hay de qué preocuparse porque recuerden que eso va a tener recuperación más adelante. Precisamente para eso es la socialización. Voy aquí primero que todo a mostrar la prueba más o menos cómo les fue. El sistema, pues esta plataforma, ¿sí estoy compartiendo pantalla o no? No, profe. No, señor. ¿Qué pasa aquí entonces? Esperen un momentico, yo miro a ver. Yo creo que hice. Ahí sí ya se ve, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, esta plataforma, este Quizzes, él evalúa con porcentajes de 0 a 100. Obviamente, pues nosotros no valoramos de 0 a 100, sino de 0 a 5. Entonces, yo lo que hice fue hacer una conversión, tomando el 100 como el 5 y tomando el 50, o sea, los que sacaron más de 50, el 50 como 3. Aquellos que están por debajo de 50 no se preocupen, yo no les puse notas, les puse una rayita de pendiente, es decir, que esa nota todavía queda pendiente para evaluar. Después de la socialización, la idea es prestar bastante atención a la socialización que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, Sí. igualmente, pues las personas que sacaron aquí 60, pues también pueden en la prueba elevar un poquito más el puntaje, no hay ningún problema. Entonces, vamos primero que todo aquí a... Si esto me deja, por acá está. Bueno, vamos entonces con la primera pregunta. Dice, un auto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Recuerdan qué es rectilíneo uniforme? ¿Qué significa eso? Que es recto, ¿no? El recto sí es rectilíneo, pero ¿qué significa uniforme? ¿Qué es la palabra La misma uniforme? velocidad, no. Ve, exactamente, que va a la misma velocidad. La velocidad de ese vehículo no va a cambiar, se mantiene. ¿Listo? Eso significa uniforme. Recorre una distancia de 200 metros en 20 segundos. Se puede asegurar que en el quinto segundo el auto lleva una velocidad de... ¿Cuál sería la opción ahí? La 20. misma 20, no. Sí, ¿Serían 20? Sí. sí. Solo cancelé un cero. Bueno, vamos entonces a empezar aquí a corregir errores. La respuesta es 10. Recordemos aquí, compartir. ¿Se ve la pantalla y el tablero? No, profe. Así. Ya. Recordemos que la velocidad en un objeto se define como la distancia que recorre dividido en tiempo. Esto, y ahí me están dando esos dos datos. Ahí en la pregunta me dicen, la distancia es de 200 metros en 20 segundos. Ahí de una me están diciendo que él recorre 200 metros en 20 segundos. Entonces, si yo divido 200 entre 20, ¿eso cuánto me da? 10. Me da Cancelé 10 un cero. metros. 10 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, ojo ahí con eso. Ahí me están preguntando por el valor de esa velocidad. En cualquier instante, porque como el movimiento es constante, esta velocidad va a ser siempre, siempre va a ser ¿de cuánto? Si el movimiento es constante, la velocidad va a ser siempre ¿de cuánto? De 10. 10 De, metros. de 10 metros por segundo. No importa el tiempo. Por ejemplo, No en el importa. sexto segundo. Exacto, póngale cuidado aquí, vamos a poner aquí toda la pregunta. Ahí hay un distractor. De eso hay que poner mucho cuidado con esos distractores. Hay el distractor que dice que es que al cabo del quinto segundo. Eso es un distractor. Simplemente la velocidad es, tengo el dato de tiempo, de distancia y tengo el dato de tiempo. La velocidad se calcula dividiendo estos dos. En el quinto segundo, pues va a ser la misma. En el sexto segundo, ¿cuánto va a valer? 10. 10. En, 10. en el cuarentavo segundo, ¿cuánto va a valer? 10. 10. Siempre va a valer 10. ¿Sí quedó claro aquí esta parte?
Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, vamos entonces aquí con la segunda. Aquí sí hay que tener cuidado. Aquí me dicen, un auto que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme recorre una distancia de 200 metros en 20 segundos. Es la misma pregunta anterior. Ya sabemos que esta velocidad, ¿cuánto nos dio? 10. 10. Aquí la pregunta cambia. En el quinto segundo, ¿cuánta distancia ha recorrido? Ahí sí es importante el quinto segundo. ¿Por qué? ¿Por qué 50? Porque a cada segundo se mueve 10 metros, Ah, entonces ajá, 50. exacto, esa es la respuesta. Cada segundo, cada segundo se está moviendo 10 metros por segundo. Significa que cuando yo empiece a hacer el experimento, al cabo de un segundo, ¿cuánto ha recorrido? 10 segundos. 10 metros. De 10 metros. Al cabo de 2 segundos, si conserva esta misma velocidad, ¿cuánto se ha movido? 50. No, 2 segundos. 20 Ah, metros. 20. 20 metros. Al cabo de 3, 30. 30 metros. 30. 30 metros y así sucesivamente. Quiere decir que al cabo de 5 segundos, pues él estará ubicado a 50 metros. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Sí, profe. La otra manera, que es la manera matemática, ya cada quien verá cómo resuelve esto. Esta es la manera lógica, pues me están diciendo que se mueve a 10 metros por segundo, o sea que cada segundo avanza 10 metros. Entonces, así puedo llegar a la respuesta. O la otra, simplemente, de aquí yo despejo distancia, entonces yo tengo que es velocidad por tiempo. Esta es la fórmula para distancia. Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué digo yo? Velocidad vale, ¿cuánto? 10. 10. Y al cabo de 5 segundos, al cabo de 5 segundos, 10 por 5, 10 por 5. ¿Cuánto da eso? 50. 50 metros. Esas son las dos maneras de resolver. Por lógica, pues deduciendo que cada segundo se mueve 10 metros. O a manera de cálculo, pues velocidad por tiempo, eso me da 50 metros. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Vamos por acá otra vez. En este de aquí. El anterior gráfico describe el movimiento de un auto sobre una autopista. El auto posee movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Que se está qué? Está en una sola dirección. Está en movimiento, bueno, dirección no tanto, que es movimiento constante, es decir, que la velocidad no cambia en los tramos. Primer tramo, mire que aquí me están diciendo qué cosa. ¿Qué es esto? La velocidad. La velocidad. Me están diciendo que desde los 0 segundos hasta los 4 segundos, él se está moviendo ¿con qué velocidad? Con 20. Con 20 metros por segundo. Él durante 4 segundos sostiene esta velocidad. Luego aquí, ¿qué sucede? ¿Qué creen que pasó ahí con el vehículo? Se detuvo. Se detuvo un Se intervalo. detuvo. Bueno, se detuvo. Mire que aquí él está avanzando a 20 metros por segundo. A los 4 segundos, algo pasó que lo hizo frenar. Mire, velocidad cero. Cuando la velocidad está sobre el eje, significa que aquí está marcando 0 metros por segundo. Es decir, que él se detuvo desde aquí hasta aquí. Hizo un pare o está haciendo un semáforo. Y luego aquí, ¿qué sucedió? ¿Qué creen que pasó acá? Se devolvió. Yo marcha atrás. Echó marcha atrás. ¿Con qué velocidad? Con la misma que inició. Con la misma, pero mire que aquí está positiva y aquí ya está Negativa. negativa. Entonces, poniéndole lógica, pues si nos imaginamos el experimento en el cerebro, en la cabecita, es un carro que primero está avanzando, se detuvo 4 segundos y luego echó reversa otros 4 segundos. Entonces, según eso, el auto posee movimiento rectilíneo, o sea, se está moviendo ¿en qué intervalo? Del punto de inicio. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo? No es como desde el punto de inicio del 0 a 4 y de 8 a 12, no. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué de 0 a 4 y de 8 a 12? Porque a 4 a 8 se detiene. Ajá. De 4 a 8 el vehículo está quieto y me están preguntando, ¿el auto posee movimiento uniforme en dónde? Pues si yo miro bien la gráfica, él aquí avanza y él aquí retrocede. Los dos únicos intervalos donde se está moviendo es en este que avanza
y en este que retrocede. En este no se está moviendo. ¿Sí quedó claro? Sí. Chicos, ¿quedó claro esta grafiquita? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ahora vamos con esta misma gráfica. Están preguntando, en el gráfico anterior describe el movimiento de la autopista, la distancia recorrida en el intervalo 0 a 4. ¿Cuál es la distancia que recorre en este primer intervalo? 20. Distancia. Ojo que aquí me están marcando es velocidad. ¿Qué hago yo ahí para saber la distancia? ¿Qué hago yo para saber cuánto recorrió este vehículo que se mueve a 20 metros por segundo durante 4 segundos? Velocidad por tiempo. Profe, Eso, Velocidad entonces, por velocidad por tiempo, tiempo. multiplica el 20 por el 4. exacto. Mire que yo les mostré ahorita la formulita en el tablero. ¿Cómo se halla una distancia? Multiplicando la velocidad por el tiempo. En este caso la velocidad es 20, el tiempo es 4. ¿Cuánto es 20 por 4? 80. 80. La respuesta aquí sería 80 metros. ¿Sí quedó claro el por qué? Sí, profe. Entonces en este intervalo él recorre 80 metros. Ahora, en el gráfico anterior, la distancia total recorrida por el auto. Ahora hay que mirar todo el total. ¿Cuánto sería? 160, no. ¿Siento qué? 160. ¿Por qué? ¿Por qué 160? Porque ese era 4 se movió y se detuvo y cuando se devolvió hizo el mismo trámite. Entonces 80 más Exacto, 80, 160. exacto. Aquí me están preguntando por la distancia recorrida. Recuerdan que eso lo vimos por allá el año pasado iniciando. La diferencia entre distancia y desplazamiento, ahorita va a haber una pregunta de desplazamiento, es dos cositas. Supongamos que yo voy a Bogotá y me regreso. O sea, mi recorrido es Medellín-Bogotá y de regreso Bogotá-Medellín. De Medellín a Bogotá hay 400 kilómetros. O sea que yendo recorrería 400 kilómetros. Y si me devuelvo, ¿cuántos kilómetros serían en total? 800. 800 kilómetros. Esa sería la distancia recorrida. En este caso es la misma situación. El vehículo avanza aquí 80, 20 por 4, 80. Y aquí en estos 4 segundos, mire que este lapso también es de 4 segundos, 4 por 20, 80. O sea que 80 más 80 serían 160. Muy diferente si me preguntan el desplazamiento. Si yo voy a Bogotá y me regreso, ¿cuánto me desplacé? Chicos, si yo voy a Bogotá y me regreso y vuelvo al mismo punto donde estoy, ¿cuánto me desplacé? Quedaron en silencio. Sí, pero no es la misma pregunta. Si usted va a No, no, Bogotá, los 400. no, esa es la distancia. Si yo voy a Bogotá y regreso, serían 800. Yo estoy preguntando ahorita por el desplazamiento, que esa pregunta está relacionada con este de acá, el desplazamiento. Si yo estoy en el punto A, me muevo, hago un poco de vueltas y vuelvo al punto A, ¿cuánto me desplacé? 400. Me desplazo 400. Ay, pero yo no entiendo. ¿Ves? Estamos teniendo ahí dificultades. Eso yo lo expliqué por allá el año pasado, Vicente. Recordemos que estamos en el punto A. Yo salgo del punto A, voy por acá, me quedo por aquí un rato, voy por acá y luego regreso y llego otra vez al punto A. ¿Cuánto me desplacé? 0. Me desplacé 0. Si yo regreso al mismo punto, me desplacé 0. Una cosa es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es la medida que hay del punto de llegada al punto de partida. Si el punto de llegada es el mismo punto de partida, pues mi desplazamiento, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Va a ser 0. ¿Ya? Una cosa muy distinta es, por ejemplo, que yo llegue aquí, que mi viaje terminó acá en B, pues entonces mi desplazamiento solo va a ser este tramito, de A a B, hacia haya recorrido todo esto, pero mi desplazamiento solamente va a ser
extra mito. ¿Listo? Entonces una cosa es la distancia que recorre y otra cosa es el desplazamiento. Entonces en el caso de la pregunta que están haciendo aquí, si él va al punto A, vamos otra vez aquí a compartir. Si él va aquí, recorrió 80 metros, perdón, se detuvo y se devolvió los mismos 80 metros. ¿A dónde terminó? 0. En el punto de inicio. En el punto de inicio. Entonces aquí la respuesta sería 0, porque están preguntando por el desplazamiento. Ya el desplazamiento tiene en cuenta de dónde partió y a dónde llegó. Si él aquí inició recorriendo 80 metros y se devolvió los mismos 80 metros, pues al final lo único que se desplazó fue 0 metros. ¿Sí quedó claro este puntico? Sí, profe. ¿Quedó claro, muchachos? Esto es muy importante que lo identifiquen bien. ¿Qué es desplazamiento y qué es distancia? Sí, profe. Okay. Bueno, vámonos por acá. Entonces ya hicimos el experimento en la mente, ya se los he repetido. El auto avanza, se detiene un tiempo y luego retrocede. ¿Cuál de esos enunciados corresponde a esa situación? Profe, mantiene la velocidad de 20 metros segundo durante 4 segundos, después de reposo y finalmente continúa avanzando a la misma velocidad. Y continúa avanzando a la misma velocidad. Ah, no, se devuelve con la misma velocidad. Sí, Ojo sí, con sí. eso. Sí, él Una hace. cosa, El AC. ojo con eso, no es continua, sino que se devuelve, porque este negativo me está indicando un retroceso. Recuerda que yo los explicaba mucho el año pasado. Una cosa es avanzar, otra cosa es retroceder. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? Sí. Muy bien. Bueno, esta es un poquito descriptiva, es de vectores. Un globo de aire caliente controla la altura arrojando sacos de lastre. Un automóvil se desplaza hacia la izquierda, se desplaza en este sentido. En el momento que deja caer un saco de lastre del globo en reposo, el vector que representa la velocidad del saco vista desde el automóvil en ese instante que se suelta es, o sea, antes de que él arrojara el saco, todavía no está cayendo ahí, en ese instante antes de que él lo arroje, ¿cómo vería el vector el conductor de este auto? ¿Cómo vería la velocidad de este saco el conductor de este auto si está avanzando hacia la izquierda? No sería a la derecha. Profe, C. A la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué lo vería hacia la derecha? Porque pues metiéndole así más lógica, si va para la izquierda, pues se tendría que ver para la derecha, así. ¿Cómo es que se llama eso que usted dijo? Eso se llama relatividad del movimiento. Eso es. Recuerden que el movimiento es relativo, es lo mismo que nos pasa cuando vamos en el metro o en un vehículo. Nosotros somos los que nos estamos moviendo, pero si vemos los objetos de afuera parecen moverse hacia dónde. Hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros, como hacia atrás, como si estuvieran en reversa, pero resulta que no están en reversa, los objetos están quietos, sino que nosotros desde el vehículo que estamos viendo el movimiento en dirección hacia nosotros. O sea que el vector del movimiento que ve el vehículo, este vector, sería este de acá. ¿Sí quedó claro el por qué? Sí. Muy bien. Ahora sí, ya el saco está cayendo, ¿cómo sería ese vector? Profe, B. El B. Ve. ¿Por qué? ¿Por qué sería el B? Porque el auto está en movimiento, ¿no? Entonces, Ujú. al lado izquierdo, el saco va a ir justo al auto. Ajá. Bueno, hay dos movimientos. Recuerden que se pueden presentar en la naturaleza dos movimientos, verticales y horizontales. En este caso, el movimiento vertical, pues lo está dando el vehículo, que se está moviendo en esta dirección, entonces él ve el movimiento del saco hacia atrás. Y por otro lado, el saco está cayendo hacia abajo.
Entonces, si yo sumo esos dos vectores, movimiento vertical hacia abajo y movimiento horizontal hacia la derecha, entonces hacia abajo y hacia la derecha, pues el vector resultante va a ser este vector en diagonal. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Es decir, lo de componente vertical y componente horizontal. Ahí están las dos componentes del vector. Bueno, esta de acá. Se patea un balón que describe una trayectoria parabólica como describe la gráfica. La magnitud de la aceleración en el punto A es A. O sea, acá hay una aceleración y la magnitud de la aceleración en el punto B es AB. Antes de entrar a la pregunta, ¿cuál es la aceleración en un movimiento parabólico? ¿Cómo es que se llama esa aceleración? Movimiento acelerado, no. Si es un movimiento acelerado, pero ¿hacia dónde? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Se trabaja todo el momento. ¿Qué es lo que hace que los cuerpos caigan? La gravedad. La gravedad. Bueno, ¿por qué lo piensan tanto? Recuerden que la aceleración cuando un cuerpo está libre, la única aceleración existente es la gravedad. ¿Ya? El cuerpo cuando describe un movimiento parabólico, ahí se describen dos movimientos, uno horizontal y otro vertical. En el movimiento vertical es la gravedad la que está actuando. Si lo recuerdan el año pasado, en el vertical la gravedad actúa. En el horizontal, pues es la velocidad que le dé el futbolista aquí. Ese movimiento horizontal es uniforme, porque depende pues de la velocidad inicial con que salga el balón. Entonces hay un movimiento horizontal y un movimiento vertical que depende de la gravedad. Me están preguntando por esa aceleración de gravedad, ¿cómo es en A y cómo es en B? ¿Cuál sería la opción aquí? ¿Cuál podríamos descartar ahí de una vez? Descartamos la A y la C. La A y la C la descartamos porque no tiene sentido que la gravedad sea distinta, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Supongamos que yo me peso en A y me peso en B, yo no voy a marcar diferente, yo peso igual en ambos lados. Entonces estas dos descartadas. ¿Cuál de estas dos será? Profe, la D. ¿Por qué? ¿Por qué la D? ¿Y por qué no puede ser esta igual a 0? Porque hubo un Se desplazamiento. contrarresta ¿Cuánto vale la gravedad? 10. 10. Entonces esto tiene sentido con lo que estamos diciendo. Si vale 10, este igual a 0 tiene sentido. Ah, sí, Chicos, porque la gravedad no es igual a 0, es 10. es 10, es diferente. Mire que aquí están diciendo diferente de 0. La gravedad siempre va a tener un valor. A no ser que estemos en el espacio, ahí sí vale 0. ¿Listo? ¿Quedó claro esta? Chicos, ¿quedó claro esta explicación aquí? Sí, sí, profe. Bueno. Esta la expliqué yo ahorita, cómo se halla la velocidad de un vehículo. Digo, la distancia. Distancia dividido velocidad por tiempo. B dividido tiempo. Velocidad y tiempo. Es por tiempo, es velocidad por tiempo. Velocidad por La tiempo. B. O es velocidad por tiempo. ¿Listo? Velocidad por tiempo. Esta es de lógica. Dice que un cuerpo cae dentro de un fluido. Él le cae con cierta velocidad. De fuerza de viscosidad, o sea que es un líquido viscoso. Vamos a imaginarnos que eso es miel o brea, bueno, algo muy viscoso. De las siguientes gráficas de velocidad contra tiempo, la que corresponde al movimiento de este cuerpo es... ¿Cuál será? Profe, la C. ¿Por qué? Porque ahí muestra que va como acelerando y ya después cuando está metido en el líquido va como disminuyendo la velocidad. Muy ¿Me puede bien, mostrar el enunciado otra vez? ahí está el enunciado. ¿Listo? Yo no creo que sea la D porque dice en dirección contraria y la de en cierto modo va en misma dirección. Pero ojo lo que dice, un cuerpo cae dentro de un fluido y experimenta una fuerza de viscosidad que es proporcional a su velocidad y de dirección contraria, es decir, la fuerza es hacia arriba, o sea, él está cayendo hacia abajo y la fuerza de viscosidad lo está frenando hacia arriba.
Es decir, que ahí está frenando a la bolita. Eso es lo que quiere decir este enunciado aquí. ¿Sí te quedó claro? Sí, pero en la de la velocidad de la bolita. No, ¿En la qué? en En la la D. D. Sí. ¿Crees que es la D? No, yo creo que la B, porque en la La B B. frena la bolita. Bueno, miremos esta gráfica, la B. Mire que en la medida que va pasando el tiempo, ¿qué sucede con la velocidad? ¿Va o qué? Aumenta. Va Va, restando. va aumentando. No, mire que va para arriba. Vea. Aumenta, 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 aumenta. Mire, si le empezamos a dar valores al tiempo, cuando vale 1, propongamos que aquí vale 1. Cuando vale 2, 2. Cuando vale 3, 3. O sea que eso está indicando que la velocidad de la bolita está aumentando. ¿Tiene sentido con lo que me están indicando acá? No, No. porque está disminuyendo, entonces es la C. Ajá, Sí, ojo sí, con... disminuyendo, entonces la C. Exacto. Mire que el mismo enunciado me lo está diciendo, está viscoso. Es más, no necesito ni siquiera leer el enunciado. Yo solo con imaginarme el experimento en la cabeza, si yo tiro un objeto a un líquido viscoso y ese objeto ingresa con una velocidad, ¿qué va a suceder con esa velocidad después de un tiempo? No va a haber velocidad. No va a haber velocidad, va a disminuir, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar una gráfica que se acomode a esa situación. Estas dos las descarto porque estas dos me están diciendo aumenta y eso no tiene sentido. En cambio, esta me está diciendo, vaya, le entro con una velocidad y luego empieza a mermar, a mermar, a mermar, hasta que en algún momento desacelera. ¿Sí quedó claro? Chicos, ¿quedó claro esta? Sí, señor. Sí. Ok, vámonos por acá. Entonces, en esta misma situación, un cuerpo que en fluido experimenta una fuerza de viscosidad y dirección contraria. La aceleración de ese cuerpo para valores grandes en el tiempo. Vamos a suponer que tiene una profundidad infinita este recipiente. Después de un tiempo largo, esa aceleración, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Exacto. Después de un tiempo largo, pues obviamente la bolita va a frenar. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, esta la expliqué yo ahorita. ¿Quién me dice la opción? En un No, es la movimiento C. parabólico. La C. ¿Cuál es la C? Esta que estoy marcando aquí. No, la que está más abajo. Esta. Esa. Tanto el movimiento vertical como horizontal son acelerados. Los dos movimientos son acelerados en un movimiento parabólico. Si recuerdan, el movimiento parabólico tiene dos componentes, una vertical y otra Profe, horizontal. yo diría que es la B. La Sí, yo B. también digo que es la B, la B. Yo también, El, pro. el vertical es movimiento acelerado debido a la gravedad. Bien, recuerden que Sí, en el sí. movimiento parabólico el vertical lo ocasiona la gravedad. Y el horizontal es un movimiento uniforme ya que no hay ninguna fuerza en esa dirección. Muy bien. Recuerden que en un movimiento parabólico hay dos componentes, una vertical y una horizontal. La vertical es ocasionada por la gravedad. Y la horizontal, pues simplemente es un movimiento uniforme debido a la fuerza que se le aplicó al objeto que se está lanzando. ¿Quedó claro aquí? ¿Quedó claro esta opción aquí? Esta pregunta. Chicos, Sí, pro. claro. ok. Sí, profe. A ver, esta es un poquito de lógica. Dice, un estudiante en un laboratorio realiza un experimento para ilustrar el fenómeno de oscilación de un objeto sujeto a un resorte, es decir, que este objeto está oscilando debido a este resorte, el cual está sobre una superficie con rozamiento, o sea que esto tiene aquí fricción. El resorte se estira a una distancia desde su punto de equilibrio y se libera para que oscile, hasta detenerse a causa de la fricción. ¿Cómo se muestra en la figura? Es decir, que esto va a empezar a oscilar hasta que la fricción lo frene. ¿Quedó claro? Según este modelo, si se duplica la masa, o sea que aumentaron la masa de esto, ¿qué puede llegar a suceder? Profe, tarda más tiempo. Porque Tarda la más masa tiempo, más impulso, sí. la masa le da más impulso. ¿Todos Sí. están de acuerdo? No, yo creo que tarda menos. Tarda menos, profe, porque Porque es la más fricción en pesado. un momento de Y hora la lo va a parar. fricción. Ajá, ojo con eso ahí.
Si se aumenta la masa, ¿qué aumenta ahí? La fricción. Aumenta la fricción. Y si aumenta la fricción, ¿qué va a suceder con el movimiento del cuerpo? Va a ser más que se va a detener, va a ser más lento. Entonces, mire que hay una situación de consecuencias. Mire que la masa depende de la normal, o al revés, mejor dicho, la normal depende de la masa. Entre más masa, pues más fuerza normal va a haber. Y a su vez, la fuerza normal depende de la fricción. Es decir, que si la masa aumenta, la normal aumenta, y si la normal aumenta, la fricción aumenta. ¿Y qué pasa con un objeto cuando hay mucha fricción? Pues tiende a ¿qué? Un objeto de movimiento que experimenta mucha fricción tiende a ¿qué? A ponerse más lento. A ponerse más lento. Ya, así de sencillo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Vamos por acá. Dice, una lámpara cuelga de un techo en una habitación por medio de una cuerda, o sea que él está colgado de una cuerda. Ojo con ese enunciado ahí. Ahí me están viendo que está colgado. José Miguel afirma que sobre la lámpara se ejerce una fuerza normal. Esta afirmación de Miguel es que Es Profe, la la A. A. Sí, la A. Sí. incorrecta porque para que exista normal, la lámpara debe estar sobre una superficie. Perfecto. Si se acuerdan de ese tema. Recuerden que la normal aparece cuando ¿qué? Para que haya una normal, ¿qué debe suceder? Una A ver, superficie. más arriba y abajo. ¿Una qué? No escuché. ¿Qué debe haber para que un cuerpo tenga una fuerza normal? ¿Qué debe haber? Una superficie. Debe estar sobre una superficie o algo. Una superficie, una mesa, una superficie, el piso, no sé, cualquier cosa que lo esté soportando, o sea, que esté ahí puesto sobre la superficie para que aparezca esta normal. Si él está colgado, esa fuerza cuando está colgado se llama tensión. ¿Sí lo recuerdan? La fuerza en una cuerda se llama tensión. En este caso aquí solamente sería la tensión porque no está sobre ninguna superficie. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Teniendo en cuenta las características anteriores de los anteriores elementos en un experimento donde se desea medir la tensión de la cuerda, el instrumento adecuado, ¿cuál debe ser? La C, profe. Dinamómetro. La C, el dinamómetro. Dinamómetro. Pero que el dinamómetro es para medir fuerzas. Este es un objeto que se utiliza para medir fuerzas. El galvanómetro es para medir corriente, este es para medir oscilaciones en movimientos oscilatorios y este es para medir velocidades. Este es el que tiene los vehículos. ¿Listo? Bueno. Ya aquí se empieza a complejizar. Esto fue lo que vimos al final del año. Un cuerpo de masa m se suelta sobre una pista homogénea de madera, como se muestra en la figura, y se observa que la rapidez con la que pasa por el punto B vale raíz de GH. La gráfica cualitativa de la distancia recorrida por el cuerpo en función del tiempo es la mostrada en. Bueno, ahí ese valor raíz de GH me está diciendo algo. Ya voy a explicar. Entonces, en la siguiente situación, me dicen que esto aquí tiene una altura h, este cuerpo se está deslizando por aquí y llega acá con una velocidad igual a raíz de GH. Entonces, lo primero que debo averiguar es si esta superficie tiene fricción. Y para saberlo, tengo que valerme de este dato. Entonces, vamos a recordar aquí el efectivo. Ahí va a haber un cambio de energías. Si recuerdan ese concepto, va a haber aquí una energía inicial y aquí una energía final. ¿Qué tipo de energía era la que era de altura? ¿Sí lo recuerdan o no? Energía potencial. Energía potencial. Aquí va a haber una energía potencial y esa energía potencial se va a transformar en una energía ¿qué? Cinética. Cinética, muy bien. Entonces vamos a recordar términos. La energía potencial debe ser igual a la energía cinética, porque la energía se debe transformar.
La energía potencial, recuerden que se define como masa por gravedad por altura. Y la energía cinética se define como masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Estos son los dos conceptos, energía potencial y energía cinética. De ahí de esos dos términos hay algo que me sobra. Si lo recuerdan, hay que sobrar La masa no. la masa. La masa porque cuando un objeto cae no depende de la masa. Entonces queda igual a G por H igual a velocidad al cuadrado sobre 2. Si despejamos este velocidad, este 2 que está haciendo. ¿Qué está haciendo este 2 para pasarlo al otro lado? Lo pasa a multiplicar. Hacerlo multiplicar. Lo paso a multiplicar, entonces queda 2 por G por H igual a la velocidad al cuadrado. Y para eliminar este cuadrado, ¿qué hago con este término? Lo multiplico. No, esto está al cuadrado. Mm, ¿Qué hago acá para eliminar Lo este cuadrado? elimino. Lo elimino Bueno, así, de alegría. No, ¿qué hago aquí a este lado de la ecuación para poder eliminar este cuadrado? Radicación. La Lo de cancelar, raíz. No, raíz. Por ahí lo dijeron, radicación. Raíz 2 por G por H es igual a velocidad. Entonces miren lo que tengo aquí. Si la superficie no tiene fricción, es decir, si la energía se conserva, la velocidad me debe dar raíz de 2 por G por H. Si la energía se conserva, es decir, si no hay pérdidas por fricción. Si hay pérdidas por fricción, el valor debe ser menor a raíz de 2 por G por H. La pregunta es, ¿el valor es menor o igual a raíz de 2 por G por H? Es la pregunta que estoy haciendo. ¿Esto es igual a esto? Chicos, ¿esta expresión es la misma que esta expresión? ¿Sí o no? No. No es lo mismo, ¿cierto? Bueno, yo creo que no por el 2, no. Por el 2, le hace falta este 2. Si este 2 hubiera estado aquí, si me dijeran, vea, la velocidad con la que llegó el cuerpo es raíz de 2 por G por H, ¿qué significa? ¿Que hay fricción o no hay fricción? Si la energía se conserva, o sea, si la energía llega aquí, toda se convierte absolutamente toda en velocidad, ¿hay fricción o no hay fricción? Sí, sí hay fricción, profe. Si hay fricción, si se conserva la energía, No, no hay fricción, profe, no hay. no habría fricción. O sea, en un caso donde nos dé así, significa que la fricción es cero. Pero como dio diferente, quiere decir que hay unas pérdidas de energía. Aquí durante el recorrido hubo una pérdida de energía. No es que la energía se perdió, sino que durante el deslizamiento, algo de esa energía se perdió. Y esa energía se perdió en forma de fricción. ¿Sí quedó claro? Chicos, ¿quedó claro lo que acabo de explicar? El silencio me asusta. Si no quedó claro, digan no y yo vuelvo y explico. Profe, yo no entendí. Bueno, vuelvo y explico esto. Este proceso que yo hice aquí es para determinar cómo se comporta la velocidad cuando no hay fricción. Es decir, cuando la velocidad del objeto, un objeto que cae, por ejemplo, desde una altura X, cuando cae al suelo, cae con cierta velocidad y se supone que durante el recorrido no hay pérdidas por fricción. Entonces, cuando no hay fricción, cuando no hay pérdidas por fricción, la velocidad, ¿cuánto me debe dar? Aquí dice. ¿Cuánto me da la velocidad cuando no hay fricción? Raíz 2 G por H. Raíz de 2 por G por H, independientemente pues de la altura. Ahí no me están dando valor numérico, sino una expresión matemática. Me están diciendo la velocidad cuando no hay fricción es raíz de 2 por G por H. Entonces yo coloco raíz de 2 por G por H. En el problema me están diciendo, vea, ese cuerpo llegó y llegó aquí con una velocidad de raíz de G por H. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que haya llegado con este valor y no con este valor? Que hay fricción. Exacto.
¿Sí quedó claro? Chicos, ¿ya quedó claro? Sí, profe, sí. Es decir, que en esta situación que me están planteando, durante el recorrido hay fricción. ¿Por qué deduje eso? Porque mire que el valor que me dan de la velocidad es este, y para que no haya fricción, el valor debe dar este. Significa que si no es el mismo valor, hay una pérdida por fricción. ¿Listo? Ahora sí vamos entonces a la pregunta. Ya teniendo claro que la superficie es una superficie con fricción, entonces me están diciendo cuál sería la gráfica del movimiento, sabiendo que esta superficie tiene fricción, es decir, que si tiene fricción, ¿qué va a suceder con la cajita? Ella llega aquí con cierta velocidad y después de un rato, ¿qué va a suceder con ella? Empieza a frenar o se para. Ajá, entonces, ¿cuál gráfica se comporta de esa manera? Profe, podría ser La la D. ¿La qué? La A. La A se comporta de esa manera. Uy, se fue. La Aceleró. D. La la D, de... la D tiene sentido. ¿Sí? Shin, y se detuvo del totazo acá en el punto B. O sea, llegó aquí, pum, y se detuvo aquí. Imaginemos la situación en la mente. Mire, él se resbala aquí. Llega aquí con cierta velocidad. Y después él empieza aquí a ¿qué? A frenar, a frenar, a frenar, a frenar. Hasta aquí. Profe, la C no. La C. No, es la Tan, B, es la B. tan. No, sí, Miren, profe, la C. ojo, ojo, miren aquí. La B. De aquí marqué la respuesta. Miren la situación en la mente. Sabemos que la superficie tiene una fricción. Él aquí va a llegar con una velocidad porque le está cayendo. ¿Listo? Llega con esa velocidad y luego la fricción que empieza a hacer con él. Empieza a frenar. Lo empieza a frenar. Miremos esta gráfica, mire. Aquí él acelera por la caída y luego desacelera porque está frenando por la fricción. ¿Sí ven? Acelera por la caída, aquí hasta el punto P, y luego desacelera porque la superficie tiene una fricción. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. ¿Qué hora es? Así 47. Chicos, dejemos ahí. Lo otro entonces lo vemos en la otra clase para que tengamos tiempito de tomarnos algo antes de la otra hora. Listo. Entonces nos veremos la otra semana para terminar con las preguntitas que nos faltan aquí. Ok, chicos. Listo, Listo, profe. profe. Listo, pues. Listo, Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, gracias. Chao, profe. Chao. profe. Chao.